La historia de la tabla periódica en 2 minutos. En 1817, el científico Dobereiner hizo el primer intento de clasificación de los elementos conocidos en su época. Observó que la masa del sodio era un promedio de las masas atómicas de litio y potasio. En 1869, Newlands propuso la ley de las octavas. Dijo que cada octavo elemento tiene propiedades similares. La ley de las octavas no funcionaba para todos los elementos conocidos en 1869. En esa época aún no se habían descubierto los gases nobles. Mendeleev, 1869. Elaboró la primera tabla periódica de los elementos. Estableció la ley periódica que dice: las propiedades químicas y físicas de los elementos se repiten periódicamente. Dichas propiedades están en función de la masa atómica creciente. Como dato curioso, la base de su clasificación periódica fue la masa atómica. Meyer, 1870. Ideó de forma independiente su propia tabla periódica en 1868, pero su trabajo no se publicó hasta 1870. Logró con considerable notoriedad al predecir audazmente las propiedades químicas de ciertos elementos sin descubrir. Werner, 1895. Alfred Werner realizó una tabla de clasificación periódica, que fue la primera con estructura larga, ya que separa las series A y las series B. Moseley, 1913. Ordenó los elementos en la tabla periódica por orden creciente de número atómico. Estableció la ley periódica que dice: las propiedades de los elementos son una función periódica del número atómico. En 1951, el científico Seaborg modificó la tabla periódica colocando los actínidos debajo del cuerpo principal de la tabla, junto a los lantánidos. Recibió el Premio Nobel de Química en 1951. Participó en el descubrimiento y preparación de varios elementos transuránicos. Schrödinger incluyó el concepto de configuración electrónica para la clasificación de los elementos y los ordenó en base a esta. Construyó la tabla cuántica, que es más adecuada que la tabla periódica, pero de uso menos frecuente. Muchas gracias por su atención.